En el año 2013 Marvel inició la segunda fase de su universo, la cual si bien tuvo varios éxitos en taquilla, muchas de las películas fueron caca, es por eso que hoy en este bello video, les traigo la segunda fase de mi universo, ya saben, ese que hice hace un video. Primero, quiero agradecer a Thunderscream371, ya que sugirió una idea muy buena, la cual era que en Capitán América 1, en la pelea en la nave de Hydra, el Cap golpeaba a Cráneo Rojo y este impacte en el Tesseracto, desintegrando al Cráneo Rojo, lo cual sí será canon en mi universo, así que muchas gracias suscriptor. Ahora sí continuemos. Primero, no modificaré las tramas de la cinta, sino que las mantendré pero con algunos cuantos cambios. 2. En esta fase incluiré 3 proyectos por año, cosa que intentaré mantener para la tercera fase XD. 3. Y ya por último, hay un proyecto que al ser de otro estudio no lo incluí en el calendario, sin embargo también es canon, sin más relleno, comencemos. En mayo del 2013 se estrenaría Iron Man 3, donde sí habría varios cambios. En lugar de esa escena toda fea de Aldrich Killian, tendríamos una introducción al personaje de Jin Kang, quien era hijo de un millonario chino y una noble inglesa antes de la revolución comunista. Sin embargo, los padres del niño morirían, y así Jin queda como heredero, gastando toda la fortuna en entrenarse. Ya de adulto, él visitaría el Valle de los Espíritus, donde encuentra en una cueva a una nave alienígena. Jin al revisar el motor encuentra los 10 anillos, que son lo que propulsa la nave. Jin al ponérselos descubre su inmenso poder y funda la organización de los 10 anillos, quienes conquistan varios pueblos y Jin haciéndose llamar el Mandarín. Ya en la actualidad se queda igual más o menos, con Tony trabajando en el Mark 42. En eso, se muestra la primera transmisión del Mandarín. En esta, el Mandarín dice lo mismo de la película, con la diferencia de que aquí menciona directamente a los 10 anillos como organización. La escena donde Pepper habla con el personaje de Guy Pearce se mantiene igual, con la diferencia de que este último no se llamaría Aldrich Killian, sino que se llamaría George Tarleton, este mismo presentando a Pepper a su empresa IMA, y ese rollo de su cerebro. Todo sigue igual hasta la escena del teatro, donde ahí Happy no se encuentra por accidente a Sabine. En su lugar este personaje al ver que Happy tomó uno de los contenedores de Extremis, este mismo enfrentaría a Happy, revelando su identidad como Malen. Igual ocurre la explosión con Happy quedando herido. El siguiente cambio es obvio, y es que Tony Stark no daría su dirección, en cambio solo reta al Mandarín públicamente. El Mandarín ve esto desde su base, y él mismo averigua la dirección de Tony. De ahí todo sigue igual hasta la escena donde capturan a Tony, donde George habla con él y tendríamos el flashback a los 90, donde se revela al discapacitado George y que Tony lo rechazó y así XD, además de que George le cuenta la historia de Aldrich Killian, el cual era un empleado de IMA que desarrolló el suero Extremis. Killian al ver que la cago decidió quitarse la vida y Tarleton apropiándose del suero Extremis, inyectándoselo a él mismo para curarse, y con el tiempo, mejorando el suero, esta última versión siendo la que le van a vender al Mandarín. El Mandarín se presenta ahí mismo, donde hablaría con Tony de su historia, además de sus planes de conquista y que vio la tecnología como el mejor método para lograr su objetivo. Al completar la transacción con Tarleton, el Mandarín ordena que la nueva variante de Extremis sea probada en él, obviamente esto a la fuerza, donde la nueva variante del Extremis hace efecto con la antigua, eso deformando a Tarleton y siendo llevado por lacayos de IMA. Khan al ver que funciona se va, dejando a Maya vigilando a Tony. Sin embargo esta decide traicionar al Mandarín y ayuda a Tony a escapar. De ahí todo sigue igual, solo que, después del rescate en el avión, Tony ve que la Mark 42 es deficiente, por lo que Maya ayudaría a Tony, modificando el suero Extremis, lo que haría que Tony sea uno con su armadura. De ahí todo continúa igual hasta la batalla final donde Tony y Rhodey tienen el enfrentamiento con los Extremis. Tony al rescatar a Pepper se encuentra con el Mandarín, y ambos tendrían el enfrentamiento final. Rhodey logra rescatar al presidente y a Pepper, solo que esto no sería con la Iron Patriot, ya que esta armadura sería destruida. En su lugar Rhodey usa una armadura de Tony como referencia a los cómics. El combate de Iron Man contra el Mandarín sería brutal, un completo desmadre puesto que Tony tendría la ayuda de sus armaduras y ni con ellas puede contra él. Rhodey regresa con la armadura para ayudar a Tony, y es aquí cuando Tony aprovecha para quitarle los anillos al Mandarín y terminar venciéndolo. Al lugar acude Shield y se llevan al Mandarín, a quien encerrarían en la balsa, donde Tony iría
a visitarlo, el mandarín le dice a Tony que esto no se ha terminado, y que eventualmente regresará. Tony, en lugar de destruir sus trajes, decide prepararse para cuando llegue ese momento. Maya sería arrestada tras los acontecimientos de esta película. En la primera escena post créditos, vemos que George está en una base de IMA, donde una científica llamada Mónica Rapazzini, interpretada por Rebecca Ferguson, la cual le promete a George que encontrarán la cura para su condición. En julio del mismo año se estrenaría Ant-Man y la avispa. Antes de continuar, quiero pedirles que le den mucho apoyo a esta fase 2, ya que me tuve que volver a ver esta madre, por lo que si les pido su apoyo, ahora sí, la trama trate lo más posible de mantenerla intacta, con la diferencia obvia de que el protagonista es Hank Pym. La escena de al principio la cambiaría por el alias Starr escapando del accidente de Cross Technologies, donde se revela que Starr robó una muestra de la partícula que creó Cross. Starr promete venganza contra Hank. Las escenas introductorias de Scott Lang las cambiamos por la fundación de Pym Labs, una empresa creada obviamente por Hank Pym para el desarrollo e investigación cuántico y subatómico. En la empresa conocemos al equipo científico de Hank, los cuales son el Dr. Bill Foster, la Dra. Rita Demara y la Dra. Petra Laskov. Aquí se revela que S.H.I.E.L.D. tiene un contrato con Pym Labs, lo cual hace que Pym fabrique cierta tecnología para ellos, tal como una prisión miniatura. La escena con Sonny Burch la cambiamos por una pelea de avispa y Ant-Man contra Torbellino, pero este logra escapar y no revela su identidad. Así, se me olvidaba que los experimentos de Hank para S.H.I.E.L.D. serían supervisados por Jimmy Woo. En determinado momento, al investigar las partículas Pym, Bill descubre que estas provienen de un lugar subatómico al que llaman el reino cuántico. Cuando Hank echa un vistazo, decide construir un túnel para viajar al reino cuántico. Todo esto mientras un conserje llamado Charles Marius lo observa. Este en secreto roba un par de partículas Pym y unas copias de los planos del túnel cuántico, revelando que es David Cannon, o sea Torbellino, y que está trabajando para Starr. Starr, al tener los planos y las partículas, decide crear un traje experimental parecido al de Ant-Man, el cual utiliza uno de sus lacayos llamado Eric Josten, interpretado por Jay Courtney. Total que Pym Labs sufre un ataque por Torbellino y Josten, ahora llamándose Atlas, los cuales tendrían un enfrentamiento contra Ant-Man y Avispa. Atlas y Torbellino derrotan a Ant-Man y Avispa y los secuestran, y de paso a Foster también por andar de chismoso. Hank despierta en el laboratorio de Starr, donde habla con Eric Josten, revelándole su pasado como ex militar y que Starr lo contrató para derrotar a Hank, y de ahí aparece Elias, que le revela a Hank que Cross era su protegido y que tras su muerte juró venganza y así. Y bueno, Torbellino se quiere ligar a Janet XD, total que logran escapar de una forma similar a la original. Ya en Pym Labs, Foster se hace un traje basándose en el de Atlas, al cual llama Goliath. Ya al final, cuando el trío averigua la ubicación del trío malévolo, Starr les tiende una trampa y envía a sí mismo junto al trío heroico al reino cuántico, donde tendríamos la batalla final, Ant-Man y Goliath contra Atlas, Avispa contra Torbellino y Starr acumulando la energía cuántica para matar a Hank. Total que después de derrotar a Atlas y Torbellino, Bill y Janet regresan al mundo normal junto con Josten y Cannon, mientras que Hank es alcanzado por Starr, que busca explotar la energía cuántica matando a Hank consigo. Hank logra liberarse y regresa. Starr termina explotando y muriendo en el reino cuántico. Al final de la película, S.H.I.E.L.D. arresta a Cannon y a Josten en la prisión creada por Hank, la cual es llamada la Casa Grande, que está custodiada por unos robots creados por Hank. La cinta termina con Hank dejándole el traje de Goliath a Foster, y también Hank deja el túnel cuántico para investigarlo. Algunos detalles extras son que Torbellino sería un mutante, y que Rita Demara estaría perfeccionando la copia de Yellow Jacket que Hank guardó. En la escena post créditos vemos que Hank le habla a Janet sobre el programa Ultron. También se estrena Agentes de S.H.I.E.L.D., esa se mantiene igual solo que es canon aquí. En noviembre de 2013 se estrena Hulk Gamma World. Aquí Bruce Banner ha vivido una vida medio normal gracias a los eventos de Avengers, pero investigando la radiación gamma para controlar mejor a Hulk, donde tendríamos escenas de Bruce y Hulk hablando entre ellos. Aquí el Dr. Leonard Samson vuelve, donde se revela que fue buscado por S.H.I.E.L.D. para rehabilitar a los villanos, trabajando en las prisiones de la Casa Grande y la Balsa. Sin embargo, Samson buscaría a Bruce Banner tras darse cuenta que los casos gamma han aumentado.
Tras seguir el rastro de radiación, se entera que quien está detrás de todo esto es el líder. El líder tendría como objetivo su plan de la primera película, pero a la mala, y a gran escala, o sea, pa' quien no recuerde, su plan era el de inyectar la sangre de Bruce para hacer la sociedad perfecta XD, esto con la ayuda de su pelagatos, Zax. Así que este güey estaría inyectado la sangre de Hulk a personas que iba secuestrando. Aquí me inspiré en la idea del coleccionista, ya que no soy muy fan del personaje de Hulk XD, por lo que aquí breve resumen, Hulk pelea con Zax, el líder querría utilizar a Hulk por su sangre, Samson se termina contagiando de gamma y se vuelve el Doc Samson, aparece Betty Ross y el general, al final Bruce y Leonard logran detener al líder y matar a Zax. La escena post créditos sería, el Dr. Samson conociendo a Ricky Owens. 2014 se estrenaría Capitán América y el Soldado del Invierno, y ya se la saben, esta se mantiene igual XD, con la única diferencia de que la única escena post créditos sería la de Bucky. Sin embargo, en julio de ese año, se estrena Thor: Un Mundo Oscuro, donde aquí habría muchos cambios. Para empezar, Malekith tendría un trasfondo donde después de la guerra contra Borro, Malekith pierde a su hijo al igual que mucha de su especie es asesinada, lo cual le provoca un profundo odio a los asgardianos, y obvio le cambio el aspecto a uno más comiquero, eliminaría las escenas de Ducky y su becario porque es irrelevante. Cuando Malekith ataca a Asgard, Odín lidera las defensas contra Malekith, además de que Balder moriría en esta cinta junto a Frigga, que si saben de mitología saben lo que significa la muerte de Balder, y ya por último, la batalla final sería un tour por los 9 reinos entre Loki, Malekith y Thor. La escena final sería igual. Las escenas post créditos serían, en Muspelheim, un demonio de fuego advierte sobre el Ragnarok. La segunda escena post créditos sería, Odín exiliado en la Tierra, y ya en noviembre del 2014 se estrenaría X-Men United. Aquí la trama se mantiene intacta, Cíclope no sería capturado, en lugar de eso, este logra escapar pero muy herido, y advierte a los X-Men sobre Striker. Aquí habría un cambio, y es que el personaje de Nocturno sería interpretado por Rami Malek y añadiría a Bestia de Kelsey Grammer como aliaso y viejo conocido de Charles. El cambio viene cuando se encuentran con Magneto, ya que aquí regresan Sapo y Dientes de Sable, en la batalla final, donde Cíclope ya está en el equipo y es el líder chingón, aunque Jason manipula mentalmente entre los X-Men para que se ataquen unos a otros. Logan por fin recuerda el pasado junto a Victor, por lo que juntos combaten a Lady Deathstrike, y bueno, todo transcurre igual, con Jean Grey sacrificándose, al final Nocturno y Bestia uniéndose al equipo. La escena post créditos sería la de Wanda y Pietro, este último interpretado por Evan Peters, y Stroker refiriéndose a ellos como los hijos del Enser. Ya a finales de 2014 se estrenaría la serie de Black Widow. Aquí Marvel se aprovechó el trato con Netflix, por lo que hizo la serie. El episodio 1 se llamaría Red Ledger, donde una niña huérfana llamada Natasha Romanoff sería encontrada por Iván Petrovich, por allá de 1970, Iván se quedaría con ella por un tiempo, entrenándola físicamente, hasta que decide llevarla a la Red Room. El capítulo 2 se llamaría Sisterhood. Este episodio tendría varios saltos temporales. El capítulo comienza en 1973, con Natasha entrenando junto a otra chica llamada Yelena Belova, demostrando sus celos hacia Nat. Este par sería instruidas por Melina Vostokov, donde habría un cameo del Soldado del Invierno, revelando que hubo algo entre él y Natasha. Años después, en 1985, se revela que Natasha se casó con otro agente de la Red Room, este siendo Alexei Shostakov, alias el Guardián Rojo. En el capítulo 3 llamado La Misión, se verían las misiones de la Red Room, donde Natasha y Yelena harían misiones donde asesinan a gente que sería potencial peligro para la KGB, además de ver cómo Natasha sigue siendo cercana a su padre. En el capítulo 4 llamado Misión Fallida, Natasha en una misión vería la posibilidad de que Alexei solo esté casada con ella por mera misión, además de que en este capítulo Iván empieza a buscar la forma de desmantelar la Red Room. En el capítulo 5 llamado El Fantasma, Natasha desierta de la Red Room junto con Iván, además de ver que S.H.I.E.L.D. ya está detrás de la Red Room. Dreykov mandaría a Yelena por Natasha. En el capítulo 6 llamado Budapest parte 1, aparece Hawkeye, ya que él habría estado tiempo detrás del rastro de Natasha, pero este al ver que Natasha tiene el mismo objetivo, decide perdonarla. Aquí tendríamos un enfrentamiento entre Yelena y Natasha, donde Yelena falla, y Dreykov decide enviar a Taskmaster. En el séptimo y último capítulo, Budapest parte 2, toda la Red Room es enviada a por Natasha. Sin embargo, S.H.I.E.L.D. ayuda a Clint, Natasha y Iván, Dreykov incluso manda a Alexei. Tendríamos el enfrentamiento
enfrentamiento final, donde Clint se encarga de destruir la Red Room y matar a Dreykov, mientras que Natasha es ayudada por Yelena, juntas peleando contra Alexei y Taskmaster, con la supuesta muerte de Taskmaster y Red Guardian, el que si muere es Iván Petrovich. Yelena sigue su propio camino, mientras que Natasha es perdonada por Hawkeye y llevada a S.H.I.E.L.D. En febrero del año 2015 se estrenaría Guardianes de la Galaxia. Esta de plano no cambiaría nada, solo añadiría una breve escena donde Nova Prime libera la Fuerza Nova para buscar a más miembros de los Nova Corps, esto después de las muertes de muchos de sus miembros, además de que Gatan Saal no moriría. Me faltó mencionar que Roman no moriría, y tendríamos otra escena post créditos donde Roman es devuelto a Jalá, donde supuestamente cumplirá su condena. En febrero del 2015 se estrenaría Captain Marvel Galactic Frontiers. La historia abre en la base militar donde Marvel trabaja como Walter Lawson. Carol sigue trabajando ahí como la mejor amiga de Marvel. Ahí conoceríamos a Rick Jones, como un nuevo científico asignado, el cual se haría amigo de Marvel. Se revelaría que Marvel ha estado entrenando a Carol, ayudándola a controlar sus poderes, ella siendo su aliada como Miss Marvel. A la Tierra llegaría Dar-Benn, interpretado por Mark Strong, ahora el líder político tras la caída de Supremor, o eso hasta el incidente de Guardianes de la Galaxia con Ronan, donde se levantó una rebelión de Kree malvados que lo apoyaban, la cual era liderada por Zarek, y a la cual se le sumaron varios Skrull. Tras Ronan ser arrestado y devuelto a Jalá, Zarek lo liberó y lo volvió a dotar de todo su poder, con un nuevo mazo que emularía una gema del infinito. Marvel acepta y decide acompañar a Dar-Benn, junto a Carol y Rick. Ya en Jalá, conocemos a la nueva alineación de la Star Force, conformada por el Capitán Atlas, quien reemplazó a Marvel, Elysius, quien sería la nueva comandante, y Minerva, quien siguió como científica del equipo. El planeta sería un caos, en constante guerra contra los seguidores de Ronan, que se hacen llamar los Acusadores, y conocemos al líder de esta facción Skrull, llamado Pivot. Tendríamos un primer enfrentamiento de Marvel contra Ronan, y para hacerla corta, Marvel solo le haría un rasguño, donde Ronan demuestra su superioridad, revelando que Zarek arregló el psico-magnetron inestable de la primera película, aunque claro no le dio los mismos poderes a Ronan, sino que fueron más aleatorios, y con el mismo magnetron creó su nuevo mazo. Minerva y Rick comienzan a fabricar las megabandas, con la intención de tener un último recurso para hacerle frente a la facción enemiga. No obstante, Zarek comienza a mejorar biológicamente a los Skrull, haciendo que estos obtengan nuevos poderes. La batalla final sería entre Carol y Marvel contra los Super Skrull, las naves de los Acusadores contra las naves de la Rebelión, y un último enfrentamiento de Marvel con Ronan, tirando la frase de que si no va a poder salvar a su planeta, entonces lo destruirá, provocando con su mazo la destrucción de Jalá. Los Kree sobrevivientes se van a un planeta deshabitado, en el cual se establecen y lo nombrar Krylar. Marvel hace un trato con los Nova Corps para ayudar a los Kree sobrevivientes y arrestar a los Acusadores, quienes lograron escapar. La primera escena post créditos muestra a Marvel junto a Carol volviendo a la Tierra a la Torre de los Vengadores. La segunda escena post créditos sería un casco Nova llegando a la Tierra. En julio de 2015 se estrena Los Vengadores, la era de Ultron. El inicio sería parecido, con la diferencia de que en el equipo aparece el Capitán Marvel y Miss Marvel ayudando a la alineación principal. Aquí en lugar de Tony, el que tendría la visión del mundo caído sería Hank. Ya en la Torre de los Vengadores, Hank habla con Tony sobre la visión que tuvo, a lo que Hank le dice que aceleren el programa Ultron, el cual tendría los patrones mentales de Hank y la tecnología de Iron Man. En la escena de la fiesta, estarían Falcón, Máquina de Guerra, Goliath, Samson y Rick Jones. Aquí haría una aparición el bestia de Kelsey Grammer, como conocido de Bruce Banner. Total que Ultron aparece y tendrían la primera pelea con él, Hank quedando muy acomplejado por esto. Todo sigue igual solo que cambiamos el diseño de Ultron, y obvio el Barón Strucker no moriría. De ahí en adelante no hay mucho que cambiar, solamente añadiendo a Ant-Man, Avispa, Capitán Marvel y Miss Marvel a las escenas de equipo, y si mostraría la visión que tuvo Hulk, la cual sería una donde su padre lo golpeaba de niño como en los cómics. La pelea de la Hulkbuster contra Hulk sigue igual, hasta la parte donde van a la casa de Clint, pues este estaría solo en su casa, y les diría a sus compañeros que su esposa está en una misión allá afuera. En lugar de la discusión entre el Cap y Tony tendríamos una escena donde Janet consuela a Hank. Todo sigue igual con la diferencia de que Ultron no secuestraría a Natasha, sino a Hank, para que este de su gato haciéndole mejoras y actualizándolo.
Todo sigue igual con Vision naciendo, el cambio viene en el rescate de Hank, al que llegan Tony y Janet, y de ahí todo continúa, solo que el ejército de robots Ultron sería más grande, con momentos donde veríamos que los Vengadores están a punto de ceder, haciendo canon el arte conceptual donde estaba el Ultron gigante, al apoyo de los héroes llegarían Goliath, Máquina de Guerra, Samson y Falcón. Ultron termina de la misma manera. Al final, Hank se retira por un tiempo, obviamente aún en contacto con los Vengadores, pero no tanto en su vida de héroe, esto por la culpa que lleva al crear a Ultron. Hulk de igual manera se va al espacio, Thor va en busca de las gemas del infinito, y Tony continúa como héroe, ya no tanto de los Vengadores, sino siguiendo su camino. Al final de la película la integración de Vengadores serían, Capitán América, Avispa, Black Widow, Hawkeye, Scarlet Witch, Quicksilver, Vision, Goliath, Falcón, Máquina de Guerra, Leonard Samson, Capitán Marvel y Miss Marvel. El resto ya saben cómo termina. Además de la escena post-créditos de Thanos, tendríamos una escena donde Mónica Rapacini le dice a George Tarleton que encontró una cura para su condición, esta encontrándose en el túnel cuántico de Pinlax. Y ya para finalizar estaría la serie de Nova, no profundizaré mucho ya que a esta le quiero dedicar su propio video. En julio de 2015 tendríamos The Amazing Spider-Man 2, en la cual estarían los siguientes cambios. Para empezar, la escena introductoria sería esta, y la película iniciaría con la pelea de Rhino ya con su traje. En sí la trama de los papás de Peter la eliminamos y solo quedan un par de easter eggs que nos indican que los padres de Parker tuvieron que ver con S.H.I.E.L.D. tal y como en los cómics. A Electro le metería las escenas de su madre, mostrando que ni siquiera a ella le importa. Esto le da más profundidad al personaje, ya que muestra como ni siquiera recibió amor de su madre. La película sigue su curso, añadiendo la escena eliminada de Harry escapando de Oscorp. La muerte de Gwen queda igual, pero ahora la peli termina con Peter oyendo el discurso de Gwen y al final regresando a ser Spider-Man. La única escena post-crédito sería Oscorp encontrando los restos del traje de Iron Patriot. Dicho todo esto, esta sería la línea del tiempo de esta segunda fase. Bueno amiguitos minicons, esta ha sido la fase 2 de mi UCM, les quiero agradecer el apoyo que tuvo la fase 1, la verdad me gusta mucho hacer estos vídeos. Así, se me olvidaba que las series de los Defenders quedan igual, pero obviamente son canon. Les adelanto un poco de la fase 3, tomaré varios proyectos cancelados como canon, y lamentablemente tendré que añadir 4 películas los primeros 2 años de la fase, ya después seguiremos con 3, bueno minicons, yo me despido, hasta luego.